un destino eterno donde vamos a tener que dar cuentas hasta de lo más mínimo. De hecho, Jesús en Mateo 12, del 36 al 37, dice, hasta de la más pequeña palabra ociosa darán cuenta los hombres el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás justificado. Entonces, si hasta detallitos de una pequeña palabrita ociosa, dice, ¿no? O sea, como una pequeña palabra menor, hasta sobre eso vamos a dar cuenta el día del juicio, pues sobre el uso del dinero y lo que hayamos hecho con el mismo y dónde hayamos invertido y dónde no hayamos invertido, pues eso se va a tener en cuenta, ¿no? Dicho eso, entonces, en términos de invertir en un banco, en un negocio, en una empresa, ciertamente tenemos que ser inteligentes y buscar la mayor rentabilidad, pero dentro de los parámetros morales. Así, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 36, dice: es necesario esforzarse por implantar estilos de vida a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. Me refiero al hecho, apunta luego, me refiero al hecho de que también la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro, es siempre una opción moral y cultural. Fin de cita. Entonces, no es que podemos transcurrir por nuestra vida económica y luego ver el aspecto moral de algunas de ellas, ¿no? O sea, siempre hay una implicancia moral de invertir en un sitio en vez de otro, en un sector en vez de otro. Si yo invierto en, digamos, el sector educativo, pues hay una cualidad moral distinta de invertir en el sector armamentístico, en principio, ¿no? Si yo invierto en la producción de bienes que ayudan al bienestar de la gente, pues obviamente eso es mejor que invertir en la producción de bienes que hacen que la gente se destruya, aun cuando se destruya libremente o con gusto, como por ejemplo con la droga. Y aquí no bastan los meros parámetros legales, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no estoy faltando a la ley, yo estoy pagando mis impuestos, pago mis impuestos, soy un buen ciudadano, no cometo delitos. O sea, con eso no va a ser suficiente para que respondas a Dios el día del juicio. O sea, ¿crees que el día del juicio le vas a poder decir a Dios, sí, es que yo pagué mis impuestos, fui un buen ciudadano, a la vez que fuiste egoísta, mentiroso, no fuiste solidario con el prójimo, etcétera? Invertiste, a su vez, te hiciste rico invirtiendo en sistemas de producción que estimulan la degradación del ser humano, de la sociedad. Ahora, incluso dejando fuera el lado el asunto religioso, el juicio final, desde una perspectiva puramente moral, o sea, no es solo que no podrías pararte de cara ante Dios, es que ni siquiera podrías pararte de cara ante Aristóteles, por ejemplo, un filósofo pagano, que con la ética Nicómaco te juzgaría cómo realizas tus acciones de inversión simplemente tomando en cuenta la rentabilidad. Y por más que no faltes a ninguna ley de tu país y no hayas evadido impuestos, etcétera, no por eso estás en un estándar moral de lo que debería ser un ser humano digno bajo esa perspectiva. Entonces, nosotros debemos considerar que cuando invertimos en una cosa en vez de otra, estamos tomando una elección moral y debemos poder justificarla o defenderla, ¿no? Dice asimismo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2409. Son también moralmente ilícitos la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. Fin de cita. Por ejemplo, en los mercados financieros globales existe mucho la especulación con los llamados commodities, que son productos básicos, materias primas. Dentro de eso, por ejemplo, se puede especular con el precio del trigo y se generan unas dinámicas financieras donde hay gente que gana rentabilidad haciendo que el precio del trigo vaya a la alza, que suba. Y para ellos es pues ganar un poco más de dinero, pero hay gente, sobre todo en África, para los cuales esa diferencia eventualmente significa desnutrición
enfermedades o incluso la muerte, ¿ya?